Hay momentos que han quedado grabados en la memoria de todo fan del G-Code, momentos que definitivamente nos dejan a cada uno de nosotros con muchas preguntas. Las actitudes, las palabras de ambos, incluso sus gestos, dan mucho que pensar. Uno de esos momentos ocurrió durante una de esas transmisiones en vivo que a primera vista podrían parecer tranquilas o comunes, pero los verdaderos observadores, aquellos que sentimos cada sutil cambio en el ambiente, saben que lo que sucedió ahí en ese momento, en esa transmisión en vivo específica, fue diferente, muy diferente. Nuevamente, el G-Code nos trae su juego de palabras. Comencemos explicando de qué trata. Esto ocurrió en una transmisión en vivo tranquila y distendida, como cualquier otra, donde todos estaban reunidos hablando frente a la cámara para compartir un momento. Las risas de manera natural, las bromas que llenan el espacio, hasta que en un segundo todo cambia. Jungkook, que siempre suele ser un poco cauteloso al momento de hablar, prefiere decir algo en ese momento. Con una sonrisa coqueta y nerviosa, dice: «Todos, hay algo importante». Y como si todo se detuviera en ese momento, podemos ver la reacción, especialmente de Namjoon y Jimin. Namjoon parecía como que entendiendo de qué quería hablar, mientras que Jimin también, pero se veía como ansioso y nervioso, entre feliz y asustado. Tan solo miren su reacción, la forma en cómo comienza a observar a Jungkook, como si supiera lo que Jungkook va a decir, pero lo tiene nervioso. Y ahí fue cuando también podemos observar la reacción de Namjoon, quien dijo algo que realmente hizo que cada uno de nosotros creyera que estaba metiendo como un poco de leña al fuego, incentivando a Jungkook. Él dijo: «Es tan obvio, te dejaré decirlo», mientras dando permiso, pero la reacción de Jimin nuevamente era como de alguien emocionado. Jimin miraba a Jungkook con esa cara de «bueno, hazlo, pero hazlo de una vez». Incluso le dijo su nombre en un tono suave, casi como una invitación. Jungkook, y Jungkook al escuchar esto sonrió. Pero, como siempre, nos dejó a cada uno de nosotros con las ganas de saber de qué se trataba esa revelación que quería decir en ese momento, porque claramente no lo dijo. Con una sonrisa traviesa, como sabiendo que dejaría al público con expectativas sobre lo que iba a decir, Jungkook dijo: «No, esperen por ello», así como lo escuchan. Jungkook al final no dijo nada, no hizo más que dejarnos a cada uno de nosotros con la expectativa sobre lo que podría haber dicho, sobre qué era eso que él nos tenía que contar, porque de alguna manera parecía que esa supuesta revelación ponía nervioso a Jimin y Jungkook. Creo que era más que obvio que lo que él iba a decir, sea lo que sea, lo involucraba a ambos, ya que Namjoon no parecía preocupado en absoluto. Él simplemente fue como diciendo: «Dilo, no pienses mucho y simplemente haz lo que es tu momento». Pero claro, Jungkook estaba jugando con nosotros. Y en sí no podemos decir que fueron sus palabras exactamente lo que nos hace pensar y ser curiosos sobre esta situación, sino es la reacción de ambos, como tanto Jimin y Jungkook reaccionaron a este momento. Jimin parecía completamente nervioso. Con su manera de comportarse, su manera de sonreír y mirar a Jungkook, nos dejaba en claro que lo que Jungkook iba a decir también lo involucraba a él. Y las acciones de Jungkook tampoco se quedan atrás, porque él lo miraba, lo observaba mientras se reía,
mientras hacía esa pausa donde supuestamente nos iba a revelar sus pensamientos. Esperemos que en algún momento ellos no digan o se acuerden de ese momento y Jungkook tenga el valor de decirnos qué era lo que iba a revelar. Solo nos quedamos con la certeza de que aquello los involucraba a ambos, porque sus miradas no pasaron desapercibidas. La emoción en ambos en ese momento tampoco es algo que podemos ignorar, y sobre todo el nerviosismo, pero en ningún momento ambos quitaron sus ojos del otro. Estaba claro que esto los envolvía a ambos. Ahora, seamos honestas, esta transmisión no es algo que nosotros realmente esperábamos. Cuando se dio, todos quedamos más que asombrados porque fue algo que no vamos a dejar pasar nunca y que hasta el momento nos preguntamos qué pasó, qué era eso importante a lo que Jungkook se refería. Creo que está más que claro que lo impresionante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ya que Jungkook sabe el impacto que sus palabras crean en el público. Sabe lo que muchos pensamos. Nosotros a veces creemos que ellos desconocen lo que nosotros pensamos sobre sus relaciones, pero realmente ellos están al tanto. Ellos lo saben mejor que nadie, y cada palabra dicha y cada acción son conscientes que serán analizados por cualquiera de nosotros. Así que yo creo que cada vez que él dice algo como esto, simplemente nos está dando una señal, nos está preparando para algo realmente importante. Y la química entre ambos tampoco puede pasar desapercibida. Ambos disfrutaban el efecto que tenían, se reían entre ellos, se hablaban con los ojos. Fue como si nos invitaran a mirar sin dejarnos entrar del todo. Nos dieron como si estuviéramos en una película de suspenso. Todos quedamos completamente enganchados en ese momento, esperando que Jungkook diga lo siguiente. Y claro, esto desató miles de teorías. Algunos se lo tomaron como una broma sin importancia. Otros incluso en su momento criticaron a Jungkook, porque sí, incluso por esto él recibió críticas. Sin decir nada, igual fue juzgado, porque en el momento que él dijo que iba a revelar algo, miró a Jimin. Y yo sé que las personas que vieron esta transmisión vivo cuando salió por primera vez, recuerdan que a Jungkook le cayó mucho hate. Sabemos que el J-Hope tiene esa habilidad única de hacernos dudar de todo y al mismo tiempo convencernos de lo que sienten. No hay confirmación, no hay negación, pero hay una química que simplemente no se puede ignorar. Esa forma de hablarse sin palabras, de reírse como si solo ellos entendieran el chiste, esa confianza para mirarse cuando todo el mundo los está mirando, eso vale más que 1000 confesiones. Y lo más increíble es que siguen manteniendo esa energía, incluso después de los años. Cada pequeño gesto entre ellos, un roce de manos, miradas rápidas, un comentario aparentemente inocente se analiza como si fuera un código, porque esos momentos nos dejan un punto donde todo parece tener doble sentido.